Bueno, primero que todo, quiero agradecer a todos ustedes su presencia el día de hoy en este importante evento en el que trataremos de compartir a partir de las experiencias de nuestros panelistas, las experiencias que las empresas mexicanas han tenido para poder internacionalizarse y demostrar que en México se puede y se ha podido emprender esta aventura de llegar a otros mercados y de manera exitosa. Como comentó nuestro director general, ha habido un esfuerzo importante de las empresas por salir a los mercados. Tenemos pues, alrededor de 200 empresas que lo han hecho de manera muy exitosa, pero creemos que todavía falta mucho más y hay muchas empresas en México que tienen la calidad para poder emprender esta aventura. Y también reconocer que no solamente se trata de ir a otros mercados conocidos, sino de atrevernos a ir mucho más allá y sobre todo en este momento en el que la economía global está exigiendo que pensemos fuera de la caja, irnos a Europa, irnos a Centro y Sudamérica, que están un poco olvidados, movernos a Asia, a África incluso, y esa es la idea de compartir con ustedes el día de hoy lo que vemos y lo que sentimos desde el punto de vista de Bancomext. Tenemos hoy un grupo de panelistas pues de lujo que nos van a compartir esta experiencia. Tenemos aquí pues 26 países a los que los señores han ido de diferente manera. Tenemos a la industria metalmecánica, tenemos industria de autopartes, tenemos servicios y también vamos a tener la visión gubernamental que nos compartirá ProMéxico, que ha sido un brazo fundamental para las empresas mexicanas en estos procesos, y una visión gremial que me parece muy interesante a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que ha sido una cámara que se ha destacado por impulsar que su gremio salga del país. Y bueno, sin mucho más preámbulo, me gustaría presentar a nuestros panelistas. Primero tenemos al licenciado Jesús Fragoso López, que es el jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico. Bienvenido, César. Gracias. César es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Monterrey y es graduado por el Center for Education and Research in Securities Markets de la Universidad de Reading en Inglaterra y del Goethe Institute en Berlín. Actualmente se desempeña, como comentaba, como jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico. También ha sido un ministro muy importante para Asia y Medio Oriente y ha tenido pues un desempeño muy destacado como consejero en diversos países. En segundo lugar, me gustaría presentar a Javier López Ancona, presidente y fundador de Kitsania, que no necesita mucha presentación después del video que vimos. Es un licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac, cuenta con una maestría en Administración por la Kellogg Graduate School of Management de la Universidad de Northwestern en Chicago, Illinois. Ha trabajado como consultor en empresas como Booz Allen and Hamilton. También fungió durante varios años como vicepresidente de la División de Inversión de Capital de Riesgo de Equity Capital Group de GE. Y bueno, en 1997 fundó Kitsania. Muchas gracias, Javier. También nos acompaña el ingeniero Armando Tamés Martínez, director general de NEMAC, quien estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en Administración en la Universidad George Washington. Ingresó a Alfa en 1984, antes de ser director general de NEMAC, ocupó la Dirección Global Comercial, Desarrollo de Productos y Operaciones de la empresa, así como la Dirección General de NEMAC Norteamérica, la Dirección de NEMAC Estados Unidos y la Dirección de NEMAC México, y ha sido sin duda un ejecutivo fundamental en este proceso de internacionalización de NEMAC. Bienvenido. También nos acompaña el ingeniero Eduardo Garza Junco, que es el director general del Grupo Frisa. Es ingeniero industrial y licenciado en Economía por la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. Es egresado de la maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. Fue presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León. Desde 1996 se desempeña dentro del Grupo Industrial Frisa, ocupando diversos cargos, entre los que destacan director general de Frisa Aerospace en 2005 y director general del Grupo Frisa desde 2011. Gracias, Eduardo. Finalmente, me permito presentar al ingeniero Carlos Maíz García, vicepresidente ejecutivo de financiamiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ingeniero civil y miembro del Consejo de Administración de la empresa constructora Maíz Mier. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el ramo y ha construido más de 1 millar de edificios y proyectos de ingeniería en todo México.
Actualmente es vicepresidente ejecutivo de financiamiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias. Y bueno, daríamos inicio a nuestro panel. Sí, ya está prendido. Bueno, quisiera poner un cierto orden en las preguntas, si me permiten, los voy a ir dirigiendo. Obviamente es libre el foro para que ustedes nos comenten lo que nos quieran comentar, nada más es pues ir guiando algunas de las conversaciones que vamos a tener. A mí me gustaría comenzar con los empresarios que hoy nos acompañan y pues que nos pudieran compartir un poco cómo, primero qué hacen sus empresas brevemente y después cómo inició esta aventura de internacionalizarse, qué los motivó. Y me gustaría empezar en esta ocasión primero contigo, Javier, después continuar con Armando y finalmente contigo, Eduardo, si me lo permiten. Gracias. Gracias, Rebeca. Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por estar aquí y gracias por invitarnos a contar nuestra historia. Quiero felicitar también a Bancomext, primero por sus 80 años, felicitarles por los 2 reconocimientos que no los hicieron públicos, pero se acaban de ganar el deal del año por un financiamiento que hicieron para ustedes, y también se ganaron la mejor banca de desarrollo en Latinoamérica, así es que muchas felicidades. Pero más importante, felicitarlos por el apoyo que nos dan a empresas mexicanas para internacionalizarlos, así es que muchas gracias. Kitsania, como muy bien decía el video, ya nos va a platicar mucho, porque como que platicaron mucho ahí, pero básicamente es una empresa mexicana que empezó hace 18 años. Nosotros nos dedicamos a diseñar, construir y operar parques de entretenimiento y educación para niños de 2 a 2 años de edad, con el tema de jugar a ser adultos. Fue una idea que empezó hace 18 años en la Ciudad de México, bajo el nombre de la Ciudad de los Niños, y ahora hemos cruzado fronteras y culturas. En México tenemos ya 3 parques, estamos 2 en la Ciudad de México, 1 en Monterrey, fue nuestro segundo parque aquí. Aquí lanzamos la marca de Kitsania en Monterrey y aquí lanzamos la nueva historia de que es una nación para que los niños se preparen para un mundo mejor, y fue muy bien recibida aquí, nos ayudó a llevarla a otras partes del mundo. Con este producto en México operamos nuestros propios parques, fuera de México franquiciamos, buscamos a un socio local en cada uno de los países donde queremos llevar Kitsania, que básicamente tenemos que seguir a donde hay niños, y hoy en día pues estamos prácticamente en 19 países diferentes hoy operando. Tenemos 2 operaciones en Japón, tenemos 2 operaciones en Corea del Sur, no del norte, en Busan y en Seúl. En Corea del Norte todavía no tenemos interés en entrar. Tenemos 2 operaciones en la India, estamos en Filipinas, en Malasia, en Tailandia, en Indonesia, en la parte asiática. Estamos muy relevantes aquí en el Medio Oriente, tenemos operaciones en Kuwait, en Dubái, en Arabia Saudita, en Egipto, en Turquía. Tenemos operaciones en Europa, en Londres, en Moscú y en Lisboa. Y también tenemos operaciones en Sudamérica, en Sao Paulo y en Santiago de Chile. La verdad que a mí me enorgullece mucho que una empresa mexicana haya llegado a estos países. Casi en una tercera parte de estos países somos la única empresa o marca mexicana. Somos la única empresa mexicana en Kuwait, en Malasia, en Arabia Saudita. Y pues a mí lo que me gustaría es que, ojalá que llevar un poquito más la marca de México, que hubiera más empresas y marcas mexicanas que no solamente crezcan en la parte tradicional de crecimiento, de exportación, pero que también pues crucen, como decían muy bien, los océanos. Y más adelante platicaremos de eso. Eso es lo que hacemos. Por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, principalmente a Bancomext, por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de los 20 años que tenemos de relación. Y felicidades, Francisco, con el que tenemos el gusto de conocerlo desde hace muchos años, cuando fue embajador de México en Alemania, y que también tuvimos mucho apoyo en ese país y en esa región, principalmente en Europa. Nemak, como a lo mejor la mayoría de ustedes nos conocen, somos una empresa regiomontana que inició en los 80s como una conversión entre Alfa y Ford para fabricar autopartes de aluminio. Empezamos en los 80s fabricando un solo producto, con un solo cliente, con muchas dificultades en un inicio. No teníamos la tecnología, y después de andar dando tumbos buscamos tecnología en Europa, trajimos lo que pensábamos en ese tiempo, la mejor tecnología,
Y fuimos aprendiendo. Coincido con lo que señaló Francisco, tenemos en México muy buenos ingenieros y nos abocamos a buscar talento mexicano, y de tener un solo producto, un solo cliente, hemos tenido la oportunidad, gracias a muchos apoyos que hemos recibido de muchos colaboradores, de crecer en los últimos 25 años a una razón de 20% anual compuesto. El día de hoy somos el principal fabricante de productos de tren motriz, principalmente cabezas y monoblocks, y hemos adaptado una estrategia de diversificación no solo en la parte de productos, sino también en la parte geográfica. Tenemos 38 plantas en 16 países y vendemos en aproximadamente 35 países en el mundo. Nos sentimos muy orgullosos principalmente de ser una empresa regiomontana y mexicana. Otro tema del que también nos sentimos orgullosos es que hemos diversificado nuestra estrategia de productos, donde estábamos muy enfocados al tren motriz y hemos estado moviendo a fabricar piezas de alta tecnología para lo que es la estructura del vehículo, y también, como ustedes lo han estado muy probablemente viendo en la pieza, viene la parte de electrificación y nos estamos moviendo a hacer piezas para motores eléctricos, piezas para lo que son lo que mantiene la batería de los vehículos eléctricos, y por ahí también estamos con grandes oportunidades de crecimiento. Gracias, muy buenas tardes a todos. Y antes que nada, igualmente agradecer a Bancomext. Hoy en la mañana le hablé a nuestro fundador, mi padre, y a preguntarle que cuándo fue el primer crédito que nos habían dado. Me dijo que fue el 90. O sea, llevamos 27 años trabajando pues muy apoyados por Bancomext, pero lo más interesante que me dijo fue que si no hubiera sido por ese crédito el 90, Frisia no existiría ahorita. Entonces, de ese nivel de importancia tiene Bancomext en la historia de nuestra empresa, así que agradecerles el apoyo, obviamente la oportunidad, ¿no? Frisia nace en 1971 con un capital inicial de $6,000 y ahora somos una empresa, el año pasado exportamos a 40 países, tenemos una planta en Detroit, en Estados Unidos, el resto de las plantas aquí, oficinas en California, en Houston, en Sao Paulo, en Europa. Entonces, realmente somos una empresa mexicana que exporta el 95% de la producción, ¿no? Prácticamente somos una empresa pues, internacional, ¿no? Yo bromeo, llevo 21 años trabajando en la empresa y he viajado en México de chamba una vez a ver abogados al DF. Entonces realmente somos una empresa mexicana, pero que no trabaja o no está conectada mucho en México, ¿no? Fabricamos componentes para la industria pesada, hacemos aceros especiales, forjamos aceros especiales para industria, aviones, minería, turbinas de energía eólica, de gas, de vapor, petróleo, equipo petrolero. Entonces todo lo que son equipos pesados de manufactura es donde estamos metidos, ¿no? Y Frisia empieza a exportar en los 80s, cuando se abre la frontera, empieza a abrirse pues empieza la globalización. Lo curioso fue que para mantenerse vivos se tuvieron que empezar a exportar, ¿no? Entonces la globalización misma trajo la necesidad de exportar y íbamos exportando desde los 80s, ¿no? Y cada vez más. Ahorita me llamó mucho la atención lo que decía Francisco, la diversificación es clave. Sin ella realmente muy difícilmente seguiríamos hacia adelante, ¿no? Muchas gracias. Como les comentaba hace unos momentos, también nos acompaña ProMéxico, nos acompaña César, que aparte tiene una experiencia muy importante, particularmente en el mercado asiático. Y yo quisiera preguntarle a César, como representante de ProMéxico, hay una confusión, sobre todo en las empresas más pequeñas, respecto a exportar e internacionalizarse, que son dos cosas diferentes. ¿Nos puedes platicar desde el punto de vista de política pública qué entendemos por internacionalización y también por qué es tan importante impulsar desde el lado del gobierno esta iniciativa? Gracias, Rebeca. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Agradezco a Bancomext la invitación y obviamente el privilegio de estar con los panelistas. Me da muchísimo gusto compartir el panel con ellos porque he conocido, estando fuera de México, los casos de cada una de las empresas. En el caso de Kitsania, en Qatar, era realmente una discusión entre las dos aerolíneas, la aerolínea de Qatar y la aerolínea de Emirates, que querían ser su socio para estar ahí. Al final Emirates fue la que de alguna manera se logró meter y era como una ofensa para Qatar Airways, que siendo en Qatar Kitsania no fuera a estar
Qatar Airways. Entonces, igual en el caso de Frisa, con una inversión que veíamos en Alemania para un grupo alemán, Liebherr, que traían para unas escuelas de energía eólica, y así simultáneamente. Ahora me da muchísimo orgullo poder compartir el panel porque he vivido las experiencias en diferentes momentos. Regresando a la pregunta de Rebeca, la verdad es importante. Mucha gente se acerca con nosotros, o nosotros en determinado momento tenemos contactos con ellos, y se presta de alguna manera, tal vez no a confusión, pero sí a una falta de interpretación lo que es la internacionalización y lo que es la exportación, que sí tiene muchísimo que ver. Para nosotros, por ejemplo, a la hora de iniciar con todo el programa de internacionalización, los candidatos lógicos para un proceso de internacionalización pues son las empresas que ya están exportando a cierto nivel. Entonces, pudiéramos nosotros definir que las empresas que tienen un cierto movimiento de exportación ya alto son candidatas a ser internacionalizadas, le llamamos nosotros. Es realmente una confusión nada más en cuanto a que dicen, bueno, pues si yo voy a mandar un producto y ya tengo a lo mejor 2 o 3 clientes por allá, a lo mejor entra dentro de internacionalización el servicio que yo voy a hacer allá, y tenemos que hacer esta diferencia porque para nosotros en ProMéxico y a nivel de gobierno federal la internacionalización de la empresa pues es la adquisición ya de un activo, ya sea una participación accionaria o el establecimiento de la empresa. Muchos de los casos que tenemos de internacionalización son ya centros de distribución de producto mexicano donde están enviando el producto al extranjero, ya tienen cierto volumen y necesitan tener una bodega para distribuir. Entonces es el primer paso de la internacionalización y de ahí después se vienen una serie de pasos adicionales y de servicios. Como saben, pues el gran valor que tiene ProMéxico, el gran valor agregado que tenemos es la red de oficinas que tenemos en el extranjero, además de la red de oficinas que tenemos en territorio nacional. Entonces hay diferentes grados de internacionalización, podríamos llamarle así, diferentes grados de asesoría y contacto. Muchas de las empresas, y tiene mucho que ver con lo que comentaba Francisco en su presentación, yo creo que el reto que tenemos muy grande es ahora cuando que las pymes consideren el tema de internacionalización. Las empresas ya de cierto nivel se acercan directamente con nuestras oficinas en el extranjero y buscan un tipo de asesoría muy especializada porque, como lo han de saber todos los señores que están aquí compartiendo conmigo, pues una empresa puede ser muy conocida en México, pero cuando llega a India, por ejemplo, en el caso de Cinépolis, pues no lo conocen, ¿no? Entonces, pues ocupa todo el apoyo de la gente de parte de ProMéxico, de parte de la embajada, para empezar a abrir puertas en las gestiones más simples, pero eso es un nivel de apoyo para un nivel de empresa, y también hay una empresa pyme, una empresa mediana y pequeña que necesita el tipo de asesoría, y ahí es donde tenemos el gran reto de un universo de empresas que tendríamos que empezar de alguna manera todos en conjunto a evangelizar de alguna manera con el tema de internacionalización. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Maiz, un gusto tenerlo aquí y particularmente porque nos parece que desde el punto de vista gremial, tener una cámara que esté impulsando a sus asociados a salir de México y buscar otros horizontes es muy interesante. Ustedes han hecho cosas espectaculares y nos gustaría entender qué fue la motivación que llevó a la cámara como gremio a impulsar este proceso en sus asociados. Primero que nada, agradecerle a Bancomex el que haya invitado a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción a participar en el foro. Cuando empiezan los cambios, como nos explicó, de la ganada del presidente Trump en Estados Unidos, nos hizo empezar a ver a la industria de la construcción que iba a haber reducción fuerte aquí en el país, y que necesitábamos voltear hacia otro lado. Entonces, nosotros empezamos como gremio a empezar a motivar a las empresas nuestras a buscar hacia otros horizontes, que en el caso nuestro creímos que Centroamérica y Sudamérica puede ser un espacio importante para el gremio para poder trabajar. Entonces, ya hay compañías como la ICA, como Tradeco, como otras más grandes que están trabajando en otros países, pero yo creo que necesitamos impulsar a que la mediana y pequeña industria vea hacia allá también, que ahí es donde necesitamos más apoyos, porque las superpotencias constructoras, pues esas
solitas se manejan y van y buscan sus nichos. En cambio, yo creo que necesitamos apoyar a las medianas y pequeñas de ver cómo pueden buscar otros horizontes, porque realmente sí, el impacto de Trump nos ha pegado no nomás en las empresas que no se han venido, sino también en aquellas que ya estaban aquí y que se iban a ampliar y que tienen en hold muchos de sus proyectos por la incertidumbre, y eso nos ha pegado muchísimo. Entonces, realmente esos dos efectos nos han motivado a buscar alianzas y buscar cómo poderle hacer para irnos a trabajar a otro lado. Muchas gracias, ingeniero. Ya, más adelante en la plática vamos a platicar un poco de este fenómeno del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Retomando un poco el principio de a dónde se han movido y por qué, me queda claro que en algunas situaciones, como el caso de NEMA, pues viene un joint venture que es muy claro y nos vamos a Estados Unidos. Pero hay otras iniciativas de moverse a otros países. ¿Qué nos lleva a escoger el país? O sea, ¿cómo escogemos? ¿El país nos escoge a nosotros? ¿Nosotros escogemos al país? ¿Hacemos inteligencia comercial? ¿Hay subsidios? O sea, ¿qué nos lleva a irnos a Qatar, por ejemplo? Si están de acuerdo, me gustaría en esta ocasión empezar con Armando, después con Eduardo y terminar contigo, Javier. Gracias, por favor. Sí. Lo que en el caso nuestro en EMAC hemos sido una empresa que siempre ha estado muy orientada a sus clientes. Y lo que originó, bueno, nacimos como una empresa 100% exportadora. En un inicio empezamos exportando a Canadá, a Estados Unidos y posteriormente a México, y exportamos en forma indirecta. La primera incursión que hicimos fuera de México fue en el año 2000, adquiriendo un par de plantas que eran de Ford en Canadá. Y fue a solicitud del mismo cliente. Traían algunos problemas operativos y nos pidieron tomar las operaciones, y como era nuestro core business, creo que hicimos buen trabajo y fue un ganar-ganar para ambos. Posteriormente, algunos de nuestros clientes americanos con los que ya habíamos tenido la oportunidad de crecer en forma importante y demostrar que teníamos producto de calidad, de alta ingeniería, costo competitivo, nos pidieron movernos hacia Europa. Y eso nos hizo explorar diferentes países. Finalmente tomamos la decisión de hacer construir una nueva planta en República Checa para atender principalmente a los clientes americanos que tenían operaciones en Europa. Nos dimos cuenta que después de tener construida la primera planta de NEMAC en Europa, el modelo de negocio que teníamos, que había sido exitoso en Norteamérica, no nos funcionó en Europa. Había una gran desconfianza por parte de los clientes europeos de nuestras habilidades. No hay muchas compañías de autopartes mexicanas que tengan presencia fuera de Norteamérica, y pues era para los clientes una incertidumbre fuerte si podían confiar en nosotros. Revisamos nuestro modelo y vimos que lo adecuado era adquirir a alguien ya establecido. Buscamos una empresa que nos gustó la parte tecnológica, una empresa familiar. Hicimos la primera adquisición en Europa en el 2005, una compañía familiar de nombre Rautenbach, tenía buena tecnología, buena presencia, y hubo dudas por parte de nuestros clientes de si el socio mexicano o el dueño mexicano iba a cambiar los buenos atributos que tenía esa empresa, y para la sorpresa de ellos se dieron cuenta que pues, era una empresa comprometida, seria, con valores y con una apuesta para largo plazo. Y eso nos permitió seguir creciendo, y posteriormente hicimos algunas otras adquisiciones más grandes, más relevantes, también en Europa, con operaciones Sudamérica, Estados Unidos, etcétera. Y luego nos hemos movido también vía crecimiento orgánico en otras latitudes como Asia. Pero la principal razón de buscar nuevos horizontes ha sido acompañar a nuestros clientes, buscar cómo servirlos en diferentes latitudes y con los mismos principios de alta tecnología, costo competitivo y servicio al cliente. Frisa, la internacionalización, yo creo que empieza en el 96, y en ese entonces Frisa era una empresa de como 120 personas. Estamos hablando de una pyme,
y el mercado natural de frisa era el sur de Estados Unidos, era petrolero, tejano, ¿no? Y se compra una planta prácticamente el mismo tamaño que la frisa de Monterrey en Detroit. Y el objetivo de ir allá eran tres. Recuerdo que se puso una lista de tres motivos por el cual queríamos salirnos de Monterrey y tener presencia en una planta en el norte, ¿no? La primera era diversificación. Como frisa en ese entonces eran a lo mejor 90% petrolera. El sur de Estados Unidos en nuestro producto es muy petrolero por su naturaleza, el norte no. O sea, un objetivo era una presencia en una planta en el norte automáticamente diversifica, ¿no? El segundo objetivo era defensivo. Teníamos miedo que un europeo competidor llegara y pusiera un pie en nuestro jardín, y se pone a la venta esta oportunidad y se logra ese movimiento defensivo. Y el tercero fue el aprendizaje. A la hora de irnos allá y aprender a manejar una empresa americana en Detroit, con sindicato americano, etcétera, pues sabíamos que íbamos a aprender mucho, y la realidad es que eso es probablemente uno de los productos más valiosos que hemos tenido de ser internacionales, el aprendizaje que te da, ya sea no nomás lo que mandes de aquí para allá, sino lo que allá aprendemos y lo podemos implementar acá, ¿no? Y ese fue el motivo. No fue un caso como Nemac que nos llevó el cliente, fue más bien una motivación de diversificar nuestro mercado y despetrolificarnos un poco, ¿no? Que afortunadamente lo hicimos, ¿no? En el caso de Kitsania, nuestro formato de negocio, para nosotros recuperar la inversión que se hace en un Kitsania, necesitamos ir a ciudades donde haya más de 800,000 niños que puedan pagar un boleto. Estas son ciudades de más de 5 millones de personas. Desafortunadamente en México solamente se nos presentaba la oportunidad de crecer. Ya estábamos en México, crecer a Monterrey y a Guadalajara, pero ese iba a ser nuestro crecimiento topado. Nuestra primera etapa de crecimiento, la primera estrategia de crecimiento que hicimos fue, oye, pues vamos a Estados Unidos, porque yo creo que el sueño de muchas empresas y en entretenimiento obviamente es ir al mercado más grande, más competido y más sofisticado del mundo. Obviamente no teníamos los recursos, lo primero que hicimos fue buscar un socio estratégico en Estados Unidos. Tuvimos 2 ofertas de inversión para invertirnos, y las 2 personas que nos dieron la oferta, uno fue Howard Schultz de Starbucks, que tiene un fondo de inversión, y otro fondo de inversión que se llama Maveron. Nos dijeron, oye, esta es la propuesta, pero si yo fuera tú, no la tomaría, porque la vaca hay mucho riesgo, cualquier cosa que va a salir, que salga mal, pues vas a perder tu empresa. Lo que te recomiendo es que franquicies fuera de México, ¿no? Y dejes Estados Unidos al final, cuando estés listo, vengas a Estados Unidos. Y en verdad, cuando te dan ese consejo de 2 personas que ni se conocían, tomamos la iniciativa y dije, pues hace mucho sentido. Entonces ahora sí, pues abrimos nuestras oportunidades a franquiciar, y al principio, como tú bien decías, Rebeca, fue de que empresas nos empezaron a llamar que querían llevar ese producto mexicano exitoso fuera de México, y nuestras primeras franquicias sí fue gente que nos buscó. Tuvimos mucha suerte, honestamente, que el primer franquiciatario serio que nos buscó fue de Japón, y eso nos abrió un crecimiento muy acelerado en Asia, porque en Asia todo el mundo voltea a ver a Japón como el referente dentro de Asia. Lo que es exitoso en Japón, todo el mundo lo quiere llevar a sus mercados. Entonces, cuando abrió Kitsania en Japón, fue muy exitoso. Sigue, como decía el video, sigue vendido con 3 meses de anticipación los boletos, y eso nos ayudó fuertemente a crecer en Asia. Nuestra siguiente franquicia que abrimos fue en Dubái, que también el referente en el Medio Oriente sigue siendo hoy todavía Dubái, y ahí también fue más exitoso de lo que esperábamos, y eso también, poner un flagship, nos ayudó muchísimo a crecer. Hoy en día ya cambió, hoy en día ya no estamos como tomando llamadas o esperando, ya sabemos a qué ciudades queremos ir, mucho es seguir a los niños. Nuestra decisión más importante es con quién nos vamos a asociar localmente, quién es nuestro grupo con el que nos vamos a afianzar. Y ahí no es porque estés aquí, pero ahí nos ha apoyado muchísimo ProMéxico, una vez que ya tenemos oportunidades de mercados y oportunidades de quiénes son los socios. Obviamente, como una empresa mexicana lejos, con otra cultura, filtrar quiénes son estos grupos, si el mercado es atractivo, si la ubicación, el centro comercial donde nos vamos a poner es atractivo. Pues obviamente nosotros a la distancia no sabemos, pero sí nos hemos vinculado con instituciones como ProMéxico, que nos ayudan muchísimo a evaluar al socio, al mercado y la ubicación. Y así es como ahora nosotros estamos, ¿no? Ya dirigido, yendo, pues la verdad que persiguiendo a los niños, llevando Kitsania donde hay niños. Mira, qué interesante, porque en realidad ha habido diferentes motivaciones para moverse y hay diferentes incentivos, ¿no? Pero sin duda, que cuando te vas al mercado de una manera como la que él ha hecho, por ejemplo, Kitsania o Frisa, no necesariamente por la demanda del cliente, sí se vuelve fundamental el apoyo
pues de un brazo que nos ayude a ver dónde está el mercado, cómo podemos llegar. Y también entramos un poco al tema de las políticas de los países donde nos vamos a establecer. Yo regresaré un poco contigo, Carlos, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, porque es una industria complicada. De hecho, tú sabes bien que la banca, y mira que somos banqueros, durante mucho tiempo restringió el financiamiento a la industria de la construcción, porque es difícil el avance de obra, el seguimiento, o sea, no es como un producto como Kitsania, ¿no?, que tienes aparte socios estratégicos en las marcas de los países, o el caso de Nemac, ¿no?, o el caso de Frisa. En el caso de la industria de la construcción, me parece que algo que podemos destacar, si nos compartes, es pues la calidad de la industria, ¿no?, porque no te puedes mover tan fácilmente si no fuera porque hay un reconocimiento a que los constructores mexicanos tienen calidad. Pero ¿cómo decides irte, por ejemplo, a países como Malasia o como Chile? Porque el avance, insisto, y el seguimiento de una obra no es tan sencillo. Si nos quisieras compartir, por favor, Carlos. Bueno, mira, efectivamente ese es un comentario muy acertado. La industria de la construcción es un animal muy diferente. ¿Por qué? Pues no es una pieza que mandas o no es un producto que haces. Es realmente una empresa que mueves completamente para cualquiera de las partes que te tengas que ir. Y efectivamente cada país tiene diferentes formas de asociarte, de trabajar, de idiosincrasia, de todo. Entonces, se tiene que ir viendo caso por caso. ¿Cómo ves a dónde irte? Las oportunidades que hay en el mercado mundial. No hay otra. Gracias a Dios, la verdad, en la industria de construcción hay gente que ahorita está construyendo, como dices tú, para lo que es el área verde, lo que es el medio ambiente, domos para minas, mexicanos, y somos mexicanos, y los mexicanos estamos trabajando allá, estamos trabajando en Chile, estamos trabajando en Taiwán, y estamos trabajando en diferentes partes de México, haciendo ese tipo de trabajos. Entonces, sí, efectivamente, para nosotros es muy difícil entrar, y más difícil entrar si no tenemos un financiamiento importante, que ahí es donde entran precisamente ustedes, ¿verdad? Entonces, necesitas llevar ya un producto prácticamente terminado y moverte completamente, usar personal de allá, porque así lo hacemos, ¿verdad? Movemos a las cabezas, pero también utilizamos a la gente del mercado propio del país, ¿verdad? Porque si no, pues tampoco le estás dando la oportunidad de trabajar a ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las empresas constructoras, eso es lo que han hecho. Ahorita estamos en pues, muchas pláticas con ustedes y con ProMéxico para oportunidades de trabajo, y eso es lo que nosotros le damos a nuestros asociados. Les damos dónde pueden ir, qué pueden hacer y tratar de apoyarlos en lo más que se pueda. Entonces, las alianzas que podemos hacer con ustedes y con ProMéxico para poder fortalecer todas esas oportunidades de trabajo que haya, son muy agradecidas, y aparte creo que podemos hacer muy buen equipo junto con ustedes, como se está haciendo ahorita a nivel nacional. Creo que por ahí nos falta firmar un convenio de colaboración, pero vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Sí, efectivamente tenemos, director general, una asignatura pendiente en la firma de un convenio con la Cámara. Regresando un poco en la parte de política pública, César, me gustaría que nos compartieras como de manera particular qué productos y servicios tiene ProMéxico, porque ustedes recordarán que ProMéxico y Bancomex estamos muy unidos. En alguna época estuvimos pues prácticamente ligados en el mismo techo, así nacimos, y después, bueno, hubo esta separación de funciones que hace que Bancomex se concentre en el financiamiento y ProMéxico en la promoción. Y a veces hay dudas, ¿no? Se acercan a nosotros diciéndonos, ¿cómo exporto jitomate ya no a Florida, sino a Asia? No, nosotros no podemos contestar. Igual que te pasa a ti seguramente donde te piden financiamiento. ¿Por qué no nos compartes de manera ya como más precisa qué hace ProMéxico? Mira, ProMéxico, ahora sí que tomando la palabra que mencionaba hace un rato, pues hay diferentes etapas de la evangelización para la exportación, la llamamos nosotros, porque es todo un proceso de convencimiento, porque el empresario mediano y pequeño pues tiene cierto temor de lo que implica
mandar su producto a otro país, etcétera. Entonces empezamos clasificando los clientes desde la empresa mediana y pequeña que nunca ha exportado, lo que necesita de información. Entonces tenemos una serie de cursos de capacitación que hemos retomado con bastante éxito, donde le enseñamos a la empresa básicamente las condiciones más básicas de lo que necesita para exportar, y de ahí vamos subiendo los diferentes modelos hasta terminar lo que le llamamos el proceso exportador, que la empresa conozca cuáles son los requisitos que necesita para exportar. Una vez que conoce los requisitos para exportar y las diferentes certificaciones que se ocupan en muchos casos, luego después podemos empezarlo a orientar hacia qué mercados pudiera tener su producto, ¿no? Una empresa mediana y pequeña lo primero que empieza a preguntar es, bueno, mi producto, ¿qué necesitará para exportarlo? Necesito invertir en algo, y ahí es donde entran ustedes en una parte importantísima, porque a lo mejor el producto pues tiene ciertas condiciones, pero a lo mejor el cliente en el exterior le va a pedir una capacidad que la empresa no tiene, y ahí ProMéxico no tiene recursos financieros, pero Bancomext sí los tiene para la exportación. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con ustedes, porque muchas veces las oportunidades que se presentan en el exterior para las empresas tienen un cierto volumen, y lo han de conocer muy bien aquí los empresarios, que no puede uno pensar en hacer toda una estrategia para exportar un pallet o para exportar solamente 2 contenedores, sino que es un contrato a largo plazo, mediano a largo plazo, que implica una serie de inversión de financiamientos. Entonces, dentro de ese proceso exportador tenemos una serie de apoyos que vienen desde la capacitación, como le mencionaba, hasta una serie de apoyos muy específicos para participación en eventos internacionales, para misiones estratégicas, le llamamos, que es donde nosotros definimos un mercado específico que creemos que la empresa tiene posibilidades de exportar, y entonces llevamos a la empresa, les hacemos una serie de citas de negocios en el mercado ya in situ, que también tiene 2 vertientes, una cuando ya sabemos que el producto de alguna manera tiene cierta demanda, y otra cuando es un viaje meramente de exploración, pudiera ser también, ¿no? Es importante también recalcar eso, el exportar tiene mucha gente dice, bueno, es que ¿a qué voy a ir a ese mercado si no lo conozco? Pues también es muy útil el ir a ciertos países donde todavía no tenemos presencia, o donde todavía México no logra exportar, pero tenemos que abrir brecha, y para eso sirven las misiones estratégicas. Obviamente, después de las misiones estratégicas, pues están las ferias ya comerciales en el extranjero, una serie de reembolsos que tenemos en caso de que nosotros manejamos los pabellones nacionales, pero si no tenemos un pabellón nacional con un cierto número de empresas, podemos hacer un reembolso también de la participación individual de esa empresa en esa feria, y nos vamos así hasta llegar a lo último de la cadena, que es el proceso de internacionalización, donde también tenemos una serie de apoyos, como es el que mencionaba de centro de distribución, donde ya la empresa renta una bodega, o renta una oficina, o renta un showroom, y nosotros reembolsamos parte del costo que significa el tener la bodega o el showroom en ese país, en el país que la empresa decida y que esté haciendo negocio. La experiencia que tenemos hasta ahora, el proceso de internacionalización, para darles una idea, el mercado, como lo comentaba Francisco hace unos momentos, el mercado número 1 de internacionalización para México es Latinoamérica, es por mucho el mercado, y es una condición que de alguna manera se entiende también lógica por el idioma, por la cercanía, porque ven a México como un referente también en el tema empresarial, en el tema económico. Entonces Latinoamérica se ha vuelto un destino para la inversión mexicana, y también se ha vuelto para las agencias de promoción de esos países, pues México se ha vuelto un atractivo. Entonces las agencias de promoción tanto de Perú como Chile como Argentina buscan mucho a ProMéxico, porque se ha convertido pues en un atractivo para ellos. El llevar una delegación de empresarios mexicanos pues se ha convertido en algo muy atractivo para ellos. Entonces, después de Latinoamérica sigue Norteamérica, y después Europa, y por último Asia. Entonces ahí yo creo que de los pioneros y de los grandes éxitos en Asia, pues aquí el compañero de la izquierda, y es muy, regresando un poco a lo que comentaba él, ya la verdad no nos cuesta tanto trabajo, porque al contrario, lo que tenemos es ya más solicitudes a los países donde me tocó ir. Uno de los últimos que fue Myanmar, que es un país que está teniendo un boom reciente que salió del comunismo, etcétera. Y en la primera reunión, casi bajándome del avión, hay algunos que confunden el nombre y le dicen Boisania, o le dicen tal, no lo han oído, alguien les platica y me dicen, oye, esta empresa es mexicana y quiero que me reúnas con él, etcétera. Entonces sí, es un nombre que se ha ido de boca en boca todo Asia, y tenemos muchísimas solicitudes de diferentes empresarios. Y la verdad, lo que sí entienden ellos pues es un concepto de franquicia y que tiene mucho éxito, y la verdad es que se lo pelean ahí entre los empresarios, ¿no? Pero en general esa es la idea. Gracias, César. Bueno, estar aquí sentados y platicar, pues suena fácil, ¿no? Suena muy fácil. Parecería que el camino fue sencillo. Yo estoy segura que, bueno, ir a
tantos países, hablaba yo de 26 países sumados los que estamos hoy aquí, con diferentes idiosincrasias, culturas, normas, no debe ser sencillo. ¿Por qué no nos comparten algún fracaso? En este camino de irse fuera del país y buscar otros mercados, ¿por qué no nos comparten cuál ha sido el proceso más difícil? Algún fracaso, digo, no se puede hablar de fracaso con empresas como ustedes, pero algo que en el camino haya sido difícil, que nos quieran compartir. Y empezaremos ahora contigo, si me lo permites, Eduardo, después Javier, y terminaremos contigo, Armando, por favor. Gracias. Pues ahora que preguntabas, se vino a la mente India, esto fue lo primero que se vino a la mente. Ahorita comentábamos de internacionalización, ¿no? Pero la verdad es que nuestra experiencia es muy diferente y requerimos de apoyos muy diferentes de ProMéxico, de ustedes, si estás haciendo negocio en Rusia, a si estás haciendo negocio en Suecia, ¿no? O en Brasil, ¿no? A veces inclusive hacer negocio en México podría ser más complejo y no te estás internacionalizando que ir a hacer negocios en California, ¿no? Entonces, dentro de esa gama, pues yo creo que internacionalizarse puede tener N colores y N estrategias, ¿no? Tengo que ir con un socio, no tengo que ir con un socio, tengo que ir con qué infraestructura de la empresa. Hay unas muy sencillas, ¿no? Que realmente es más fácil que vender en casa, ¿no? Ahora, pensé en India porque cuando nosotros hicimos una estrategia en India, queríamos meternos al negocio de energía en India, y por ejemplo, en ese caso, lo que nos topamos fue temas de corrupción. Entonces, intentas ir a un mercado interesante, creciendo, como somos un negocio muy basado en la energía, pues obviamente India tiene una demanda, crecimiento importante. Nos acerca a la empresa a tratar de hacer, contactamos gente, ponemos oficina, y muy pocos meses después de empezar, tuvimos que decir, bueno, pues esto no va de acuerdo a nuestra manera de hacer negocio, y cerramos, ¿no? Y no volvimos a voltear a India, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo interesante para nosotros fue, hicimos el intento, nos acercamos, inviertes, te arriesgas un poco, y si ves que no es una manera que te puede inclusive impactar cómo haces negocio en el resto del mundo, pues bueno, tener la capacidad de decir por ahí, ¿no? Y creo que el fracaso es, pues no ese tiempo que perdimos, es el no poder de alguna manera meternos a ese mercado y aprovecharlo. Y realmente lo que hicimos fue, decidimos ni voltear a ver, ¿no? Me gustaría agregar una segunda pregunta, ahora que te escucho. ¿Qué hubieras hecho diferente o qué podrías recomendar que se hiciera para evitar este tipo de fracasos, o es imposible preverlo? Se me viene a la mente una cosa que dijo Armando: ¿con qué clientes que ya tengo internacionales me puedo ir allá? De alguna manera cobijado, y no solo, y toparme con una estrategia distinta y encontrarte como empresa en una situación en la que no estás acostumbrado, de acuerdo, o no puedes operar. Quizás hubiera sido una manera más lenta, porque tenemos clientes globales que también tienen presencia, pues bueno, más bien irme la mano o atrás de o al lado de alguno de los clientes, ¿no? Y a lo mejor eso hubiera sido una mejor estrategia, o quizás esa debería ser la estrategia eventualmente, ¿no? Bueno, en nuestro caso, los dos mercados más grandes que hay para Kitsania son Estados Unidos y China. Estados Unidos porque hay ciudades muy grandes con mucho poder adquisitivo, caben 10 o 12 Kitsanias como los tenemos ahora, pero China también es un mercado muy atractivo y creo que potencialmente a futuro más grande que Estados Unidos. Hay 350 millones de niños que nos tienen que ir a entretener y a tratar de que aprendan. Nosotros tuvimos una incursión con un franquiciatario local en China hace unos 7, 8 años. La verdad fue una vez que se nos pintó una oportunidad como muy atractiva, muy rápida, y la verdad no hicimos bien la tarea de ver quién era nuestro socio, y la verdad que nos metimos en problemas con nuestro socio. Tuvimos que demandarlos, parar el desarrollo, nos tomó mucho tiempo y dinero recuperar nuestros derechos en China, y la verdad que siento que es un fracaso, bueno, porque perdimos una oportunidad muy grande. Hoy en día China, que es un mercado tan atractivo, es donde más competencia directa tenemos. Kitsania ha sido exitoso en muchos países y mucha gente ha copiado el formato de negocio. Aquí tuvimos Mundo a de Veras, aquí por ejemplo en Monterrey, pero pues en China, que es como que los amos de los copycats, ¿no? En verdad, hace 1 año y medio hay un artículo del Shanghai Media Post donde decían que la propiedad de entretenimiento más copiada en China del mundo era Kitsania, y listaban 52 marcas diferentes. Entonces nosotros hoy en día intentar llegar al mercado más atractivo 6 años más tarde, pues está muy complicado porque hay mucha
gente, o sea, no sé si van a pagar la diferencia de calidad o la diferencia de contenidos, pero nos ha costado mucho trabajo hoy en día conseguir un socio, ¿no? De no haberlo hecho bien la primera vez. ¿Y qué haría diferente? La verdad que, digo, un esquema como Kitsana, que es de franquicia, en verdad es un matrimonio. Creo que hay que tener noviazgos largos, ¿no? Pedir referencias de amigos, ¿no? De todo el mundo, en verdad, y saber con quién te estás asociando, y mucho más importante en un mercado tan diferente y tan importante para nosotros. Muy bien. Referente a los desafíos o retos que hemos vivido a lo largo de NEMAC, y que les puedo compartir, es que al final del día pues, nos hemos tropezado muchas veces, y creo que al final hay que reconocer cuando uno se tropieza y buscar cambiar el ritmo. Creo que uno de los elementos que me gustaría compartir, sobre todo con las personas que están ahorita explorando la posibilidad de hacer alguna adquisición fuera de México, es ver la parte hard, que es si lo que se va a adquirir te va a dar tecnología o clientes o mercado. Eso es importante, pero no desestimen la parte cultural. La parte cultural, sobre todo operando ya no solo en México, sino fuera de México, creo que representa uno de los retos más fuertes, el poder hacer la conexión en la parte cultural. Refiriéndome, por ejemplo, a este tema, cuando en el 2007 hicimos unas adquisiciones muy importantes que prácticamente duplicaron las ventas de NEMAC y nos expandieron geográficamente en una forma muy importante. Cuando estábamos en ese proceso, por suerte, tuve la oportunidad de ver un paper que había desarrollado gente de McKinsey y casi me voy de espaldas. Estábamos en el proceso ya casi de cierre, y en ese paper la gente de McKinsey concluía que en un estudio realizado en más de 3,000 empresas que habían hecho fusiones o adquisiciones, 2/3 partes de ellas habían destruido valor. Dicho de otra manera, la suma de las partes individuales era mayor que el conjunto. Y nos pusimos a estudiar un poco más y vimos que el elemento principal o fundamental en el que muchas compañías habían fracasado o habían destruido valor era la parte cultural, y eso nos hizo que de alguna manera le diéramos muchísimo mayor relevancia. Y creo que nos hemos apoyado a lo largo del tiempo con gente experta en temas culturales que nos ha podido conectar tanto a la empresa adquirida como la adquiriente y sensibilizarnos, al final aceptar que las culturas son diferentes, tenemos valores similares. Otro de los elementos creo que de éxito que nos ha ayudado a de alguna manera a crecer y tener un equipo multicultural ha sido darle oportunidad a gente local de las empresas adquiridas. Nosotros en NEMAC no tenemos el de NEMAC Way. Vamos, exploramos y vemos las mejores prácticas, y al final del día, si lo que estamos adquiriendo tiene mejores prácticas que lo que hacemos, tenemos la humildad para reconocerlos e implementarlas en otras regiones o viceversa. Si tenemos mejores prácticas, vamos y nos traemos al equipo o la compañía que hemos adquirido y les mostramos lo que estamos haciendo, y que se convenzan más que imponer lo que es su prácticas o modelo de negocio. El otro tema que también les quiero compartir, uno de los tropiezos que tuvimos, y lo reconozco, fue en Asia. Operar en China fue uno de los retos más importantes que hemos vivido. Un mercado completamente diferente, con una mentalidad diferente, y pues ahí nos tomó más tiempo. Mandamos muchos expatriados, lo cual reconocemos luego que fue un error. Y lo que hemos aprendido después de muchos tropiezos, y si alguien quiere ir a China, se los recomiendo ampliamente, es buscar talento local de alto calibre. Confiarles, de alguna manera buscar que la empresa esté o los ejecutivos estén alineados al modelo de negocio, pero darles la oportunidad, y eso nos ha permitido tener un mejor crecimiento en esa región. Muchas gracias, Armando. Una pregunta para el ingeniero Maiz. En este proceso de las empresas de la industria de la construcción de moverse a otros países, y particularmente hablando de estas subcontrataciones, porque muchas de las empresas que tienen la oportunidad de participar en licitaciones internacionales son grandes constructoras,
que lo vemos claramente, subcontratan empresas, en este caso mexicanas. Este mismo proceso se da a donde nos movemos, es decir, ustedes identifican las oportunidades en una base de datos, hacen alianzas con empresas locales o hay este encadenamiento productivo en el que empresas más pequeñas se van con las empresas grandes a esta parte de construcción en otros países. Existen las dos cosas, tanto cuando te vas a otro país, muchas veces buscas al similar de nosotros, de la Cámara de Industria y Construcción, en el país y haces referencia. Igualmente hacen ellos cuando vienen aquí, nos buscan a las cámaras y ven el currículum de las compañías y nos invitan a trabajar. Cuando uno fuera es igual. Ahora, muchas de las veces lo que haces cuando vas fuera es apoyarte con empresas que ya están trabajando allá, porque son los que conocen los sindicatos y son con los que conocen el medio y son los que conocen todo el movimiento. Entonces, muchas veces cuando son licitaciones pequeñas, es difícil que una empresa extranjera vaya y les vaya a ganar allá. Es muy difícil. Cuando son grandes, donde la tecnología o el financiamiento ya pesan, entonces hay más oportunidad de poder trabajar en esos países. Yo considero que tenemos ingenieros sumamente capaces aquí en México, tecnología muy importante aquí en México, que podemos exportar a cualquier parte del mundo. Creo que en Centro y Sudamérica vamos a ser muy competitivos, tanto porque hablamos el mismo idioma y también porque nuestra gente es sumamente capaz. Hay gente muy capaz en la industria de la construcción y exportamos a muchos de ellos. Lo que hay que es explotarlos también. Hay puentes que estamos haciendo ahorita mexicanos en Colombia o en Honduras o en Panamá y es tecnología mexicana y son ingenieros mexicanos. Lo que necesitamos a veces es la oportunidad de saber que hay esos proyectos, que por eso acá con ProMéxico, con varios de las Pro Colombia o Pro Brasil o lo que sea, podemos hacer sinergias, es muy importante. Y la otra es que muchas de las empresas en la industria de la construcción, primero, no conseguías financiamientos, que ahora ya hay más. Y segundo, que le tenemos miedo a salirnos fuera. Entonces, ese es algo que tenemos que perderle. Así como los empresarios que se han ido fuera arriesgando capitales y arriesgando todo, también en la industria de la construcción tenemos que hacer eso. Y eso es algo que todavía tenemos, es cultura, pero ahí vamos. Bueno, sí queda claro que hay retos y que hay fracasos y que hay que aprender de esos fracasos, pero también creo que hay mejores prácticas. En el caso de ProMéxico, si pudiéramos hacer un benchmark, porque sin duda nuestro país es innovador y busca hacer cosas diferentes, pero también creo que hay historias de éxito fuera de México. Si hicieras un benchmark de ProMéxicos, digamos, pro Colombias, pro Qatar, ¿cuál sería la mejor práctica como política pública para impulsar que las empresas se internacionalicen y si hay algún esquema de apoyo, de subsidio diferente a los que tenemos aquí? La de ProMéxico obviamente es la mejor, ¿no? Claro. No, la verdad sí, hay agencias que traen el mismo tema, en Latinoamérica particularmente solo ProChile, es la agencia que trae el tema de internacionalización, obviamente la agencia también de Francia, la agencia del Reino Unido también trae el tema. Entonces de ahí, la verdad, el tema de internacionalización en ProMéxico surgió en el 2013 y sí nos abocamos a hacer un benchmark de lo que estaban ofreciendo estas agencias y cómo lo podíamos adecuar a lo que teníamos en el país. Adoptamos ciertas prácticas, de alguna manera las tropicalizamos también a de aquí lo han de saber muy bien, pues empiezan a en el caso de Latinoamérica, pues que vean las opciones que tiene ProChile, las opciones que tiene Argentina, las opciones que tiene Colombia, porque lo que nosotros tenemos en ProMéxico pues son una serie de promotores en 50 oficinas en el exterior que lo que venden es venden México como destino de inversión, como destino de
internacionalización para las empresas en la plaza en la que están ellos. Igualmente las oficinas de las otras agencias de promoción que tenemos en México, pues se vuelven los promotores de su país. Entonces, cuando tenemos una empresa que ya tiene cierto movimiento en algún país o que empieza a considerar la idea, les presentamos lo que hemos hecho y los acercamos inmediatamente con la agencia, ya sea del país que nosotros pensamos que sería o del que el cual este empresario ya tiene una cierta relación y tiene unos ciertos clientes y está pensando que es conveniente poner un centro de distribución y a lo mejor rentar una bodega, etcétera. Ahí regresando un poco al tema que comentaban los empresarios de los casos difíciles, la verdad es que México ha tenido una diversificación muy importante, sobre todo en la parte de exportación, ¿no? Lo que exportamos, y es un reto que traemos ahorita en ProMéxico que estamos analizando también detalladamente, uno porque lo necesitamos, otro por la restricción presupuestal que nos obliga a hacerlo, pero la realidad es que estamos de alguna manera haciendo un análisis entre los apoyos que tenemos a ciertos sectores, porque nos estamos dando cuenta que hemos apoyado por muchísimos años, más de 30 años, para ir a ciertos eventos en ciertos sectores específicos, pero hace 30 años la plataforma exportadora de México era muy diferente a la que es ahora. Y como nosotros tenemos nada más 10 canicas para jugar, pues yo le estoy dando esas 10 canicas a los mismos sectores de hace 30 años. Yo necesito ahora 15 exportando contenidos visuales, tenemos bastantes años apoyando. Entonces, uno de los temas relacionados que lo comentaban es una empresa que nos llegó, una empresa de Yucatán, de hecho, tecnología de la información, y que nos costó mucho trabajo porque lo que traía era… Él llega y me dice, oye, yo necesito que me consigas un chino que me venda este sensor. Y le dije, oye, cuate, pues yo no te voy a ayudar a que importes, ni menos te voy a presentar un chino para que te mande todas las piezas. Y me dice, no, lo que pasa es que lo que yo tengo es la patente de un software que utiliza este sensor. Este sensor, sin el patente que está registrado en México y que es mío, no sirve para nada. Y hacer ese sensor en México me cuesta a mí $120 y el chino me lo vende en $6. Entonces era un tema complicado porque, bueno, tú dices, bueno, lo voy a ayudar a importar o lo voy a… Pero la verdad es que al final México ha evolucionado para bien en ese sentido, en cuanto a que ya tienes empresas que están haciendo tecnologías de información, software, etcétera, y como en este caso, que era una patente registrada de un sensor que ellos diseñaron y que la iban a vender en México, pero era mucho más rentable la parte del sensor, traerla, y lo único que necesitaba era, bueno, que le presentara yo quién le hiciera la mejor cotización de ese sensor, y después él con su patente, la verdad es que la utilidad está en la patente de la utilización del sensor. Entonces sí fue algo complicado, pero te das cuenta para bien que las empresas ya también se están moviendo hacia otros sectores, y ahí es donde nosotros también tenemos que entrar en un proceso de capacitación con nuestros promotores en el extranjero, porque ya son otros temas que distan mucho de lo que promovíamos hace 30, 40 años. Es un proceso que estamos también de alguna manera educativo, como ustedes, que tienen a su fuerza de ventas y que lo tienen que capacitar. Igual nosotros constantemente, una vez al año, capacitamos a nuestros promotores en lo que necesitamos promover, porque estarán de acuerdo conmigo, por ejemplo, en el caso de la industria, el promotor que yo tengo en Alemania que vende industria automotriz, pues no le costará mucho trabajo. Lo que quisiera es que mi promotor en Alemania vendiera tecnologías de la información en México, porque, o Japón, por ejemplo, Japón es uno de los países que más invierte en tecnología solamente en la industria automotriz. Entonces tenemos que traer, mover y capacitar a nuestros promotores para que traigan eso que andamos buscando. Bueno, eso me da pauta a la siguiente pregunta, porque sin duda en un mundo que evoluciona en términos tecnológicos de manera, pues ya diríamos que mucho más que rápida, ¿cuáles serán los retos frente a este mundo globalizado que tienen las empresas para mantenerse? Porque yo creo que no solamente es llegar a un mercado, sino mantenerte, y hay competencia, ¿no? Hace poco estábamos analizando una empresa en Bancomext que está ahorita trabajando con Cuba, ¿no? Y la conveniencia de establecerse o no en Cuba, ¿no? Si está produciendo aquí y exportar a Cuba, frente a la oportunidad de un mercado cautivo y poner tu planta en Cuba. Y también sentir que pues vienen los chinos, ¿no? Entonces, frente a este mundo globalizado, ¿cuáles serían los principales retos que ustedes sienten que tienen que enfrentar las empresas para este proceso de internacionalización? Si quieren, empezamos ahora contigo, Javier, si me permites, después Armando y terminamos con Eduardo. Gracias. Quizá en el reto que tenemos, mucho tiene que ver con la tecnología. La tecnología ha cambiado mucho el entretenimiento, sobre todo en nuestro sector, que son los niños. Y pues nosotros lo que tratamos de representar para los niños son las profesiones que ellos pueden aspirar cuando sean grandes. El 50% de esas profesiones o de esos trabajos que el niño
que hoy va a Kitsania va a aspirar a conocer el futuro, no existen, ¿no? Está comprobado con la velocidad del cambio. Entonces nosotros solo estamos representando el 50% de las profesiones que pueden aspirar. Lo segundo es, también los niños están cambiando muy rápido. Nosotros antes llegábamos a niños de 12, 13, 14 años. Los niños por las nuevas tecnologías están creciendo mucho más rápido y quieren actividades mucho más cortas. Entonces nosotros tenemos que constantemente estar cambiando nuestros contenidos, la duración de las actividades para crecer. Y pues el reto más grande es de que hoy en día el nuevo entretenimiento pues está disponible 24/7, inmediato y gratis, casi gratis en sus casas. Entonces nosotros tenemos que convencer a los padres que lleven obviamente a los niños, que gasten y que los lleven a Kitsania. Y ese es un reto pues que tenemos que ir cambiando, ¿no? Todos los días y pues, lo hacemos no solamente desde México, pero pues involucramos mucho a todos nuestros franquiciatarios y escuchamos muchos a los niños para ver qué puede ser diferente para, ¿no? Sobre todo competir con la tecnología. Bueno, en el caso nuestro hemos visto a lo largo de nuestra historia cambios tecnológicos importantes y desde un inicio reconocimos que si queríamos ser un proveedor relevante en esta industria teníamos que invertir en investigación y desarrollo y lo seguimos haciendo. Tenemos 10 centros de investigación y desarrollo y destinamos un porcentaje importante de nuestros ingresos a seguir buscando innovación tanto en la parte de procesos como en la parte de tecnología, donde podamos ofrecer a nuestros clientes piezas de alta tecnología con mayor valor. Tenemos competencia, nos gusta tener competencia, creo que al final nos hace a todos mejores y definitivamente en la industria automotriz hemos visto cambios muy relevantes. Recientemente leí un artículo y creo que lo han estado algunos observando. Se espera en la industria automotriz cambios más relevantes en los próximos 10 años que en los últimos 100. Ven la parte de vehículos autónomos, la parte de vehículos eléctricos, la conectividad, etcétera. Va a haber cambios muy relevantes y definitivamente las empresas que estamos participando en esta industria tenemos que estar pues, con las antenas levantadas, invirtiendo, buscando algunas asociaciones, conexiones fuertes con centros de investigación, universidades, etcétera, para estar a la vanguardia. Y de otra manera, las compañías que dejan de invertir y se conforman con estar de alguna manera nada más pues, generando utilidades y no invirtiendo, pues están condenadas muy probablemente a desaparecer por retos tecnológicos. Eduardo, si nos das tu conclusión. Yo digo, igual lo que se me vino a la mente fue el tema del cambio, ¿no? Y pues lo leemos en los libros que pues el cambio es el que nos mata, ¿no? Y el cambio, yo siento que en el caso nuestro, y les doy un ejemplo, no nomás es un cambio tecnológico, pero la misma globalización te está cambiando los mercados, las cadenas de valor. Por ejemplo, nosotros hace muchos años la industria eólica de renovables pues, se vino a América, ¿no? Se nace en Europa, en Alemania, en Dinamarca, vimos ese boom y cuando vimos que empezaba a venirse a América nos montamos sobre esa, ¿no? Y en ese entonces las cadenas de valor eran muy europeas, muy de primer mundo, de las cadenas de valor en las que estamos metidos, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho cada vez que tomamos una decisión de inversión, una decisión de comprar o de invertir, siempre pensamos cuál es la contingencia. Si pasara esto, si fuera este el escenario, ¿cómo tengo la flexibilidad suficiente para poder adaptarme a otra industria, a otro producto, a otro entorno, ¿no? Entonces yo diría estar alerta y ser extremadamente flexible en las decisiones que se toman, porque en 10 años, como dice Armando, están cambiando las cosas, no es increíble, y parece de libro, pero cuando nos vamos desde de empresarios, la realidad es que sí, nos están cambiando, ¿no? Y creo que un antídoto es esa flexibilidad, diseñar la flexibilidad en las decisiones de inversión y organizacionales, para poder adaptarse fácilmente, porque podemos querer adaptarnos, pero si la infraestructura, ya sea física o organizacional, no tiene esa flexibilidad, difícilmente te adaptas rápidamente y ahí mueres, ¿no? Y se acaba el mercado. Pues bueno, yo quisiera concluir con esta última pregunta. Agradecerles a todos su participación. Ha sido pues una gratísima experiencia escucharlos, compartir con ustedes esta mesa. Y si me lo permiten, abriríamos el panel, Leonel, algunas preguntas y respuestas que todavía nos tenemos unos minutitos, ¿sí? 10 minutos. Gracias. No sé si gusten hacer unas preguntas. Tenemos un breve espacio de 10 minutos.
sé si no hubiera ninguna pregunta. Entonces, si quieren, no sé si alguno quisiera dar una reflexión final, y si no, pues fue un placer tenerlos aquí. ¿Alguien quiere tomar la palabra, dar alguna reflexión? ¿No? Ingeniero, por favor. Nada más una reflexión un poco, sobre todo del tema internacional, hablando de internacionalización. Muchas veces me dicen, oye, ¿por qué crees que es importante el tema de internacionalización? Y si ustedes ven, por ejemplo, a nivel de país, Alemania es un país que está presente en todo el mundo, es un país que ha cobrado una importancia reciente en la Unión Europea increíble, y muchos dicen, bueno, Europa ha logrado a través de la Unión Europea lo que nunca logró a través de las guerras, domina completamente Europa, y el caso de Alemania es un caso de internacionalización. Las empresas alemanas, muchas son aún familiares, pero tienen presencia en todas partes del mundo. Entonces la verdad es que es un tema muy importante para lograr que México se logre posicionar a nivel internacional de manera muy positiva. Ingeniero, si no… Yo nada más agradecer la invitación, y realmente a todos los empresarios lo que significa esto de internacionalizarnos es muy importante, y lo que han hecho empresas, en este caso los tres que están aquí, son empresas que han dado ejemplo, y felicitarlos por lo que han hecho, y que no se les acabe el ánimo. Muchas gracias. Pues bueno, si están de acuerdo, daremos por concluida esta mesa, y si nos permiten una fotografía con el director general, 80 años, y no se olviden que Bancomex tiene productos y servicios para este proceso. Gracias. Este es un pequeño detalle. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, César.